Ambiental, que hoy contaremos con la presencia del doctor Enrique Cantoral, que nos acompaña de la UNAM. Me voy a permitir leer una muy breve síntesis curricular del doctor para más o menos tener contexto de cuáles son sus áreas de trabajo y también qué es lo que hoy nos viene a exponer. El doctor Enrique Cantoral es biólogo, maestro en ciencias y doctor en biología por la Universidad Autónoma de México. Realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Murcia, en España, con el tema Ecología de Comunidades Acuáticas. Ha realizado varias estancias de investigación en Argentina y España. Realizó una estancia sabática de un año en la UAC, participando en la maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Y es profesor titular B de tiempo completo en Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias en el campus Juriquilla de la UNAM. Es profesor de las licenciaturas en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología de la UNAM y en posgrados en Ciencias Biológicas y Ciencias del Mar y Liminología de la UNAM y de la maestría en Cuencas. Ha formado a diversos alumnos de licenciatura y posgrado en temas acuáticos y de cuencas. Cuenta con diversos artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros y artículos de difusión sobre algas y aguas continentales. Su principal interés de investigación se centra en el estudio ambiental de las algas de ríos y sus líneas de investigación son ecología de comunidades, taxonomía y ecología de algas, indicadores biológicos de la calidad ambiental, integridad ecológica en cuencas y restauración de ríos. Actualmente es coordinador de la unidad académica de la Facultad de Ciencias en Juriquilla. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Enrique Cantoral. Gracias. Hola jóvenes, buenos días. Gracias, José Carlos. Un gusto ver aquí amigos, colegas y futuro aquí sentado. Es para mí un gusto estar en este espacio, en platicarles acerca de algunos aspectos teóricos que tienen que ver con los estudios disciplinares para llegar de alguna manera a algo que ustedes ya están haciendo consciente e inconscientemente, que es trabajar desde un punto de vista multidisciplinario en principio, para que lleguen a ser cuestiones de información novedosa. De hecho, la geografía ambiental es una propuesta de orden hecha en esta universidad que tiene esos aspectos, que está mirando en este contexto actual y hacia el futuro. Entonces voy a permitirme compartirles una charla que preparé para ustedes y hablar de estos tres conceptos que están ahí en azul, que tienen distintas maneras de usarse según distintos escenarios. Entonces voy a empezar a hablar del tipo de estudios y para ello me voy a guiar en un autor que se dedica a los estudios disciplinares desde el punto de vista social. Es Edgar Morin, un francés que ha hecho muchos brincos entre la parte social y ambiental, entre la parte social y las ciencias exactas, de tal manera que hace planteamientos interesantes respecto a ello. Entonces, la primera cuestión es ¿qué es una disciplina? Casi todos nosotros fuimos formados de manera disciplinar, todos los que estamos de este lado hacia el frente. Pero varios de nosotros también, desde ese punto de vista disciplinar, teníamos objetos de estudio extremadamente complejos. Los que estudiamos biología, por ejemplo, pues nos dedicamos a entender procesos de la vida. Y esos son extremadamente difíciles, complejos, diversos, ¿sí? Entonces, si bien es una disciplina, pocas veces un biólogo conoce todo de la biología, ¿sí? Conoce aspectos muy generales y después en cuestiones en lo que se especializó. Nunca falta ver un árbol, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre específico? Ver un animal, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el... No, o sea, espérense, ¿no? Pero sí podemos entender patrones y buscamos esos patrones, ¿sí? Y después podemos meternos y desarrollar más información al respecto. Entonces, toda esta parte disciplinar tenía que ver con aspectos específicos de preguntas específicas. Posteriormente vienen los estudios de tipo interdisciplinario. Este tipo de quehaceres tiene que ver con distintas disciplinas que se generan a visiones generales sobre una realidad que está en interacción más allá de cada una de las disciplinas. Este es un paso importante.
¿sí? También tenemos los estudios multidisciplinarios, que es esta idea de la reunión de varios especialistas sin un compromiso necesariamente de generar una aproximación única, sino de una visión de cada una de las partes. Y tener un problema común. Eso es algo bien importante. Para hacer este tipo de aproximaciones tenemos que tener temas, problemáticas, fines a seguir, ¿sí? Y después vienen otro tipo de quehaceres que se denominan transdisciplinario, ¿no? Eso es así como que wow. Este tipo de cuestiones tiene que ver con una maduración muy importante desde el punto de vista disciplinar, un reconocimiento de la imposibilidad de resolver la realidad solos y un paso al frente respecto a cómo podemos compartir nuestras experiencias hacia ese tipo de quehaceres. La sostenibilidad, desde el punto de vista de las ciencias biológicas y sociales, es un estudio transdisciplinario, ¿sí? Y aquí, en efecto, necesitamos la capacidad de comunicarnos, la capacidad de salirnos de nuestras áreas de confort, en las cuales crecimos, para aprender de otros. ¿Sale? ¿Puedo mover eso? ¿Sí? Porque están hasta los que les ponen colorcitos, ¿no? Verde, rojo. Vale. Bueno, los sistemas, ese es otro tema. Si ustedes vieron, yo hablé de ecosistemas, hablé de ambiente y hablé de socioecosistemas. Entonces la palabra sistema está ahí metida también. Entonces, por un lado es cómo nos aproximamos a estudiar y por otro lado, ¿qué carajos es eso de un sistema? Entonces, un sistema necesariamente hay una necesidad de conocerlo, hay una necesidad de definirlo y seguro tenemos una necesidad de darle una aplicación, de usarlo. ¿Sale? Normalmente, cada sistema tiene elementos que le dan estructura, que es materia, que es palpable, que es tocable. Órale. Pásenle, pásenle, chicos. Parecen zarigüeyas, así todas juntitas. Sí. Esos elementos que le dan estructura a un sistema, ¿sí?, también interaccionan. Los seres vivos, las plantas, los animales, el suelo, el agua, la atmósfera, los edificios en una ciudad, los autos, las personas, el radio, la televisión, las personas en una ciudad interaccionan, ¿sí? Entonces hay elementos, hay interacciones entre esos elementos. Hay otra cuestión de escalas. Los procesos que estamos hoy día observando se dan en escalas de espacio y de tiempo, desde espacios muy pequeños, desde tiempos muy pequeños, pasando a un gradiente hacia lo más grande. También tenemos niveles de complejidad que les llamamos niveles de organización, ¿no? Un individuo, una persona, 2 personas, 3 personas, 7,000 millones de personas. ¿Sí? Son distintos niveles de organización que podemos mirar en cantidad o que podemos ubicar en complejidad. ¿Sale? Y también existen procesos y eventos. Desde el punto de vista filosófico, los procesos son parte de la realidad es un proceso y nosotros somos parte de ello, ¿sí? Nosotros no conocemos toda la realidad, vemos parte de ella. Y nosotros los científicos nos fijamos en partes de esa realidad desde una visión de describir esa realidad lo más cercana objetivamente. No a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, sino a lo que yo detecto y puedo valorar, ¿sí? Lo que yo veo y lo que yo creo sí son actividades también humanas que me permiten suponer y me permiten describir, pero no necesariamente representan la realidad. ¿Sale? Bueno, y además de todo, son complejos. ¿Qué quiere decir eso de complejo? Si un sistema tiene elementos, tiene estructura, tiene interacciones, eso se da en distintas escalas, eso interaccionan intercambios de materia y energía, y todo eso no lo puedo ver todo a la vez, ¿sí? Entonces, además tienen una cuestión
de complejidad que de inicio necesito trabajar con alguien más que sepa más cosas que yo no sé. Y esa otra persona necesita saber lo que yo sé. ¿Sí? Entonces necesitamos aproximarnos, generar instrumentos, generar metodologías para nosotros poder entender lo que va ocurriendo. Buscamos regularidades, buscamos respuestas que podamos nosotros detectar regularidades. No hay repeticiones, hay regularidades. ¿Sí? Bueno, entonces en este tipo de sistemas también diversos autores se han dedicado a mirarlo desde esas ópticas. Esta, por ejemplo, viene de una propuesta de la física y la meteorología, a mirar la realidad como un sistema complejo, ¿sí? En la parte de Rolando García. Bueno, entonces normalmente podemos ir haciendo estudios parciales para entender cuestiones más grandes, anidadas, relacionadas, ¿sí? Muy bien. Generalmente existen, desde el punto de vista filosófico, una cuestión de que si yo conozco las partes puedo entender el todo, y si conozco el todo puedo entender las partes, y ahí me muevo, y me voy en ese sentido, ¿sí? Y esto es uno de los problemas desde el punto de vista filosófico que más se han generado esta problemática. Muchas veces no vamos a conocer todo, pero sí vamos a conocer los principales elementos que estamos buscando para resolver esa situación, ¿sí? Bueno, entonces esta es una cuestión desde la aproximación del conocimiento, de la teoría del conocimiento, ¿sí? Ahora voy a empezar a desarrollar lo que hacemos desde el punto de vista de la biología con los niveles de organización de la ecología que tienen que ver con los ecosistemas y que por ahí hablan del ambiente. ¿Sale? El ambiente está metido en el título de ustedes. Ustedes van a ser licenciadas y licenciados en geografía ambiental, ¿sí? De inicio están reuniendo dos actividades, el siglo XVIII, desde los griegos 200 años antes de Cristo, hasta los problemas hoy día de la realidad que tienen que ver con el ambiente. ¿Sí? Ustedes son algo muy sui generis, deben de sentirse orgullosos por eso. ¿Sale? Bueno, desde el punto de vista de la biología y los niveles de organización de la aproximación de entender las relaciones de los seres vivos con su ambiente, llamado ecología, hay una descripción hecha desde niveles de complejidad, por ejemplo, desde el punto de vista físico y químico. Entonces los biólogos estudiamos geología, estudiamos química, estudiamos física, y muchas veces al principio no sabemos muy bien para qué, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta de que el para qué es importante, cuando yo estoy viendo un árbol que me interesa, una comunidad vegetal, a un grupo de personas que se alimentan de una selva, para mí es muy importante entender cómo llegó esa selva ahí. Y esa selva llegó ahí por una relación desde un punto de vista físico y químico que tiene que ver con la geología de la zona donde están, que tiene que ver con los elementos minerales que ahí están y la interacción que tiene el agua, el suelo y la vida en ese espacio, y que lo hace único y distinto respecto a otro. Y entonces uno dice, con razón yo veía química, con razón yo veía física, ¿sí? Y vamos integrando en nuestro propio desarrollo. También fuimos jóvenes como ustedes, es una cuestión que se quita con el tiempo, y vamos entendiendo este tipo de sistemas, ¿no? Desde el punto de vista biológico también hay niveles de complejidad. Nosotros buscamos y sabemos que estos son fundamentales en la vida. Desde que la vida es vida, desde el que se dio en este planeta, esa incorporación de la información que pasa generación tras generación permite que todo esto se haga algo mucho más complejo. Y la constante en todo esto es el cambio, ¿sí? El cambio es una constante en la vida, el cambio es una constante en la expresión de la materia y la energía, ¿sale? Y estas dos cosas, los biólogos les llamamos ecosistemas, ¿sí? Entonces intentamos relacionar
alguno de estos niveles de organización con sus entornos donde viven y entender las regularidades que pasan. Y saber que si las plantas que viven en el semidesierto tienen adaptaciones fisiológicas para cerrarse en el día y abrirse en la noche e intercambiar líquidos y gases, y otro tipo de plantas hacen estrategias distintas donde hay mucha agua, como en las selvas. Y esos son procesos de adaptación y de selección natural desde el punto de vista de los genes y de los individuos de esas poblaciones a esos sitios. Y eso hacemos, buscamos esas regularidades. ¿Sale? Y también hay un elemento que tiene que ver con nosotros como especie. Nosotros como especie hasta hoy día somos los únicos en principios que tenemos una capacidad de pensar, de razonar, de sintetizar, de integrar, de analizar. ¿Sale? Y también la civilización evolucionó desde el símbolo, la idea, el concepto. El pulgar oponible fue fundamental. Este desarrollo del pulgar oponible fue lo que permitió lo que están haciendo ustedes, que es coger un objeto, darle vueltas, hacer letras y escribir ideas de lo que están escuchando y están pasando a un papel. Ese proceso que están realizando es fundamental para el desarrollo del cerebro en los primates y particularmente en la evolución de los humanos. ¿Sí? Hay un libro bien bonito de Stephen Jay Gould que se llama El pulgar del panda. Se lo recomiendo. Se encuentra en las bibliotecas de por aquí y es más o menos accesible en costo. Una torta menos a la semana en un mes, chance lleguen a ello. Bueno, a esto le llamamos los socioecosistemas. Cuando nos damos cuenta que las formas de vida relacionadas al territorio donde existen y el uso que hace esta especie respecto a estos recursos naturales que se dan en este contexto es parte fundamental de la transformación del territorio, del uso de los recursos, del agotamiento de los recursos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, los socioecosistemas es una idea que involucra a esta interacción de la vida con la parte físico-química y al humano como eje central, como sujeto de estudio y como objeto de análisis. ¿Sale? Bien, entonces esta idea de los ecosistemas está ligado al ambiente. Ustedes tienen el título ambiente, ¿no? ¿Qué ubican por ambiente? Todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Incluso le llamamos medio ambiente, ¿no? Ya en ambiente la idea del medio, la idea del espacio está incluido. ¿Qué más cosas? Pues interaccionan distintos tipos de organismos bióticos y abióticos. ¿Sí? Tenemos una idea que hay una interacción, que hay elementos que interaccionan. ¿Algo más? ¿Con eso nos quedamos? Espacio, interacciones. Sale. Sí, eso tiene. Y lo que hacen los ecosistemas es, además de eso, como decimos por ahí, medirle el agua a los camotes. O sea, ponernos a medir qué pasa con el agua que cae en un sistema natural, qué pasa con una gota de lluvia, dónde va, se queda en el árbol, se va al suelo, se va al subsuelo, se sale por un río, se evapora. ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con los organismos? Se mueven, van y vienen, regresan. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de nuestro ecosistema? Y empezamos a medir todo aquello que es medible. Y algunos procesos los vamos a tener en algunos años, algunos en días y algunos en décadas. Entonces, la medición de lo que está ocurriendo ahí, necesitamos tener una escalaridad de aproximación a largo plazo. ¿Sí? Porque los procesos están ocurriendo a distintas escalas de espacio y de tiempo. Y entonces lo que está ocurriendo es que el componente en un ecosistema tiene, al igual que el ambiente, un carácter sistémico. Sin embargo, la parte biótica y abiótica y estos intercambios de flujos de materia y energía son medibles. Entonces necesitamos empezar a medir este tipo de cosas. Hay cosas que son relativamente fáciles. Yo puedo llevar un termómetro y lo dejo en un sitio y tomo los datos y a lo mejor me mando los datos y los recibo en un aparato de estos y estoy viendo cómo cambia ese valor de temperatura a lo largo de un día, de 2 días, de un mes, de un año, de 2 años, más o menos fácil.
puedo calcular cuánta agua cae, cuánta evaporación hay y lo puedo hacer más o menos así. Pero no puedo estarle sacando fotos toda la vida a los mamíferos, no puedo estar yendo a ver a las plantas cómo van, cómo crecen, ¿sí? Entonces, el cómo yo tomo los tipos de datos tiene que ver con los aspectos particulares de esos elementos estructurales. Algunos son prontos, otros no tanto, ¿sí? Entonces, tengo que ser capaz de medir este tipo de cuestiones. Y esto hay un balance. Hay energía que entra y hay energía que sale y eso es medible. Entonces tengo que buscar las maneras de cómo hacer ello. Eso se hace a nivel de los ecosistemas. Entonces, pues está incluido toda una parte de la biodiversidad, está incluido un territorio físico, químico y expresión de la vida en este territorio y nuestra especie, que no es menor, ¿sí? Somos una especie extremadamente de amplia distribución y abundante en todo este planeta, ¿sale? Entonces esta interacción involucra ya la parte de los socioecosistemas, ¿sale? Estas partes de la escalaridad que les decía, hay una estructura jerárquica, hay procesos que se están dando a distintas escalas de espacio y tiempo y eso me va a mí a dar la oportunidad de reconocer cierto tipo de propiedades de ese proceso. Y estas escalas se están dando, en el caso del espacio, a nivel de órganos, de células o de las bioregiones, o se está dando a nivel bioquímico y fisiológico. Todo lo que nosotros tomamos hoy día en la mañana en nuestra casa para llegar aquí, antes de, estamos incorporando energía para supervivir el día de hoy. Un cafecito, un chocolatito, un churrito, un tamal, una torta, etc. Y eso está ocurriendo hoy día aquí está abajo. Bioquímica y fisiológicamente está pasando, ¿no? Y al rato nos va a dar la necesidad de hambre. Y entonces estamos pasando en horas a un proceso fisiológico y va de nuevo, y va de nuevo. Somos un sistema que necesita materia de energía permanentemente. Si fuéramos plantas, nos salimos al sol, pero no basta con el sol, necesitamos un suelo, necesitamos agua, necesitamos nutrientes, necesitamos elementos químicos para subirlos. ¿No? Y así todos los sistemas naturales tienen adaptaciones a ese tipo de procesos. Entonces se están dando aquí, la gente que hace, por ejemplo, geología, sus preguntas están viendo lo que ocurrió hace cientos o miles de años y se paran en la montaña, ¿no? Y lo que ahí pasa, lo que estamos viendo es el resultado de tiempos a distintas escalas, desde horas que el pastito que está recién creciendo hasta la roca de la Peña de Bernal que tiene millones de años, ¿sí? Entonces las escalas se dan en el momento que coexistimos en ese escenario. Cosas que yo hago, por ejemplo, pues estudio en este planeta, no me salgo de él, tiene miles de millones de años. Estudio en este lugar que le hemos llamado México, que tiene procesos de millones de años. Me voy a una parte de este territorio y hago algo que ustedes ya son bien tigres para hacer. Una descripción espacial con sus límites físicos y demás, y le llamo una cuenca. Y luego en esa cuenca me meto a un proceso de donde va el agua, de miles de años seguramente, ¿sí? En un bosque. Y dentro de eso me meto a unos bichos que ahí están, estos pelos verdes, que llevan años viviendo ahí. Pero estos llevan cientos de miles de años evolucionando ahí. Pero los que yo estoy viendo en ese momento viven menos que yo. Y los estoy viendo ahí. Y luego le veo adentro cómo están sus ojos, sus patitas y todo eso. Bueno, no tienen ojos ni patitas, es una manera de decirlo. Veo sus células, que tienen de meses a días, ¿sí? Entonces este tipo de procesos están ocurriendo en el mismo espacio y cada uno de esos procesos tiene interacciones a distintos tiempos y espacios, ¿sale? Bueno, en este contexto tenemos otro tema. Nos hemos dado cuenta que la hemos regado, que a los recursos naturales les hemos exigido mucho, los hemos usado de sobremanera, ¿sí? Entonces tenemos problemas. Y esos problemas tienen que ser con el acceso a los recursos. Y eso genera competencia entre las personas, lucha entre las personas,
competencia entre los países, lucha entre los países, entre los estados, entre los municipios, entre las familias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si algo es limitante, sale lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros. O nos peleamos o nos ayudamos. ¿Vale? Y entonces estos problemas ambientales requieren estrategias prontas para resolver temas que tienen que ver con los ecosistemas y con la sociedad que está generando esas problemáticas. ¿Sale? Entonces aquí hay todo un trabajo de Alicia Castillo y compañía respecto a este reconocimiento y esta comunicación que debemos de generar para arreglarlo. Entonces, en un territorio nosotros podemos tener sitios naturales y sitios naturales alterados, ¿sí? Donde vamos a tener nuestro alimento vegetal y nuestro alimento animal, donde vamos a vivir en conjunto, donde vamos a tener necesidades de agua y vamos a sacar agua. Entonces, tenemos un sistema en el cual estamos tomando y sacando, tomando y sacando. Y esto, desde un punto de vista de socioecosistema, tiene dos componentes importantes. El componente ecosistémico, que tiene que ver con aspectos biofísicos, y un componente socioeconómico que tiene que ver con una sola especie, que es el humano. Y esto genera necesidades del ecosistema. Todos traemos algodón en nuestra ropa, todos traemos petróleo en nuestra ropa, todos tenemos minerales en nuestras computadoras, todos generamos, usamos luz que es generada por agua, que ha modificado la estructura natural de esos sitios, y somos causantes de tener estos satisfactores de un montón de modificaciones. ¿Sí? Usamos ropa de los dinosaurios sin vivir con los dinosaurios, todos los derivados del nylon, por ejemplo. ¿Sale? Entonces esto genera presiones, pulsos entre el sistema natural y el sistema social. Y una manera de mirar esto, medirlo, son los servicios ecosistémicos, algo que van ustedes a encontrar mucho en la literatura de fin de siglo como servicios ambientales, y de principios del siglo XXI un cambio importante hacia la concepción de los servicios ecosistémicos. ¿Sale? Y entonces hay factores locales, regionales y globales de esto. ¿Sí? Si aquí se genera mango y piden mango en China, hay una necesidad de mandar mango de aquí a allá. Y esa presión está viniendo de ese mercado para acá. ¿Sí? La geografía ayudó mucho a la globalización. La geografía ayudó mucho a entender, iban costeando todas las costas de Europa, de Asia y demás, y luego ¡pum!, se encontraron con este lado del mundo. Y se extendió el mapa. Y saber dónde están las posiciones permitió todo un intercambio de recursos entre una región y otra. ¿Sí? Y al interior de las regiones también lo había. En este lugar del mundo, los mesoamericanos comían pescado del Golfo del Pacífico en el centro del país. Entonces ya tenían su DHL en dos patas, e iban y venían y corrían con el pescadito, ¿no? Entonces, la globalización y los factores regionales generan cambios de los recursos. ¿Sale? Bien, a finales del siglo XX, la gente se dio cuenta que estaba estudiando las comunidades, las poblaciones, los ecosistemas desde una visión ecológica, de que había que hacer necesariamente acciones en pro de los recursos naturales. La biodiversidad es una parte fundamental porque de ahí se genera todo lo que nosotros nos permite vivir. Nuestras casas, nuestra ropa, nuestro transporte, etcétera, etcétera, nuestro alimento. Entonces, ¿cómo hacer, por un lado, de áreas naturales protegidas, que fue un acierto para detener el uso del consumo de una sociedad globalizada de extracción? Tener áreas naturales protegidas permitió detener ese proceso un poco en esta parte del mundo llamada México, y también darnos cuenta que las personas tienen una relación muy interesante con los recursos. ¿Sí? Y entonces no es llegar desde las ciudades a enseñar, sino aprender con la gente cómo le hacen ellos y en las ciudades. ¿Sí? Entonces, estas ciencias de la sustentabilidad es algo realmente reciente y es un esfuerzo transdisciplinario.
donde para resolver las cosas en poco tiempo necesitamos salir de las áreas de confort y sumarnos en ese sentido. Entonces, estas actividades humanas y el ambiente, hay una relación mutua entre ellos. Entonces, la transdisciplina en este sentido es necesario su aproximación teórica, su medición y la publicación de esas mediciones. Los servicios ecosistémicos, como ustedes veían, es un ejemplo de lo que podemos describir y seguir y medir para saber si vamos bien o no. Entonces, por ejemplo, hay algunos que nos proveen, otros regulan sistemas, otros tienen que ver con la cultura. La cultura es un proceso de la evolución de los pueblos en los territorios, el lenguaje, la forma de vida, la forma de alimentación. Eso hace las culturas. Y hay tantas culturas como espacios distintos existen en el mundo. ¿Sale? Y existen otro tipo de servicios que le dan soporte a las comunidades. Un servicio está dado desde una visión humana, es algo que me sirve, ¿sí? Entonces, hay estos que pueden ser medibles y se han estado describiendo, regulando y entendiendo poco a poco. En ese contexto, esta idea del concepto de socioecosistema va a involucrar este carácter social, este carácter natural, y eso nos va a dar una interacción de estos componentes ecológicos y sociales. Son redes de relación. Entonces, tenemos todo el componente humano, la Internet es una buena representación de cómo los humanos se relacionan hoy día, ¿sí? Pero hay tantas redes como ustedes se imaginen. 2, 3, 4, 5 elementos, y todo esto matemáticamente es viable analizarlo. Los matemáticos juegan un papel fundamental en el estudio de redes para entender procesos socioambientales. Hay que jalarlos cada vez más. ¿Vale? Bien, y este es el componente, bueno, ecosistémico, y esta interacción está fuertemente jalada por esta especie. ¿Sale? En ese socioecosistema tenemos a estos seres humanos, a estos recursos en este espacio que llamamos naturaleza y que están interconectados. Entonces, uno dice, no, pues lo que yo hago no impacta. Sí, sí impacta. No, pues lo que yo hago no ayuda. Sí, sí ayuda. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos uno entre más de 7,000 millones de personas. Los hábitos de consumo están dados por la cultura de los pueblos y por los medios de comunicación de los pueblos. Entonces, hoy día vivimos en un sistema en el cual desde los medios de comunicación masivos los recursos naturales son infinitos. Y entonces no nos hacemos conscientes de estos recursos y este uso de los recursos. Pero son finitos. Eso lo descubrimos en la ciencia hace muchos años, hace muchas décadas. ¿Sí? No puede haber un crecimiento exponencial de una especie si no tienes un crecimiento exponencial de los recursos que soportan a esa especie. ¿Sí? Hay una regulación en ese sentido. En los años 70, 80 van a encontrar eso por ahí. Entonces, el sistema socioecológico pues tiene el componente ecosistémico a nivel de especies, ecorregiones, el más grande, y el sistema social a nivel de los individuos, visto aquí desde el punto de vista también de las instituciones, pero son las sociedades, son los individuos. Los sistemas naturales le dan servicio a los humanos desde el punto de vista ecosistémico, y las acciones humanas tienen repercusiones en los sistemas naturales. ¿Sale? Bien, vamos cerrando. La cuenca es una buena manera de aproximarnos al territorio. Es una buena manera porque tiene límites definidos físicamente. Y entonces tiene el límite para aquí, para allá, es una cosa, y de aquí para acá. Es como una célula. La célula es maravillosa porque tiene un límite que se llama membrana o se llama pared, y adentro pasan cosas respecto de afuera. La cuenca es igual. Entonces, esta interpretación puede ser diversa de lo mismo. Desde el arte, como Andrea Lozano, una estudiante de la Facultad de Arte y Diseño; desde el internet, una imagen puesta por alguien buscada de algún lado y puesta ahí; o de Miguel Domínguez hecha en términos de
un espacio del territorio desde la maestría en gestión integrada de cuencas. Y todos representan lo mismo, es una representación gráfica de un territorio con ciertos límites y ciertas condiciones. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver esto, poco acostumbrados a ver esto, pero es otra manera de decir cómo va. Muchos árboles, se pierden los árboles, un río, gente acampando, coches en la Ciudad de México. ¿Sí? Es una cuenca urbana, semiurbana. Esta es una representación amplia en un territorio de qué es lo que pasa en eso. Entonces se van haciendo clasificaciones de suelo, bosque, colector primario, secundario, entradas, salidas, lagos, ríos, y distintas unidades de aproximación. ¿Sí? Y cada una de ellas nos va a dar un tipo de información. Entonces estas tres representaciones son visuales, son gráficas y tienen distintos fines. Pero lo que es importante es que esta provocación de esta unidad territorial cuenca es funcional. Porque lo que aquí pasa está evolucionando allá adentro. No quiere decir que lo de afuera no lo afecta. Sí, sí lo afecta. En otras escalas. El agua llega y se va, las nubes llegan, los animales se mueven de cuenca a cuenca, etc. ¿Sale? Bueno, pero a nivel de las preguntas que nos hagamos, esto funciona de manera maravillosa. La cuenca tiene espacios funcionales, entonces normalmente los dividimos en términos de altitud, y la altitud tiene que ver biológicamente con que puedas o no expresarte. Entonces, si ustedes tienen una sola del eje transmexicano, van a tener bosque de encino hasta cierta altura. Van a tener bosque de abies de tal altura a tal altura. Y van a tener bosque de pinos de tal altura a tal altura. Y eso es una adaptación de esos individuos, de esas poblaciones por miles de años, a la presión, a la temperatura, al suelo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa distribución diferencial de los seres vivos también, desde el punto de vista de los recursos, en las partes altas normalmente es difícil vivir. En el eje transmexicano las pendientes son muy fuertes. Entonces vivimos cosas así como en Tasco, ¿no? Que vas y subes la montañita y vives ahí arriba y bajas a comprar al mercado, y si se te olvidaron los jitomates, dices, ching, ya, mañana voy. Ya no vuelves a bajar, ¿no? Está bien, la pendiente es muy pronunciada. Es mejor estar en planito. Bueno, pero en la parte alta se generan múltiples servicios que usamos los humanos. En la parte media, en México, buena parte de las personas viven en áreas rurales. Y en la parte baja viven casi todos, y particularmente las ciudades urbanas, semiurbanas, ¿no? Estos demandan servicios, estos utilizan localmente y se están generando en la parte alta. Entonces es deseable entender esta interacción desde un punto de vista espacial y temporal. La comunicación se vuelve en este tipo de aproximaciones fundamental, porque ya no solo estamos hablando entre personas universitarias con distintas disciplinas y con ciertos conocimientos de vida. Estamos además hablando con personas con educaciones de primaria, sin educación escolar, de secundaria, de preparatoria y con muchas experiencias de vida. Entonces, y lo que normalmente queremos hacer es trabajar junto con ellos, saber qué quieren de sus territorios, cómo podemos colaborar para mejorar los funcionamientos del uso de los recursos versus las personas. Entonces, necesitamos hacer distintas estrategias de trabajo para conocer lo que está ocurriendo ahí, cómo le llaman ellos, cómo le llamamos nosotros, qué función tienen estos organismos en estos sistemas, etcétera, etcétera. Es un ejercicio de respeto a la diversidad y a la comunicación entre la diversidad. Estos distintos actores, ustedes en su licenciatura tienen distintas asignaturas que involucran cómo trabajar con la gente, teóricamente, cómo platicar con ellos, cómo aproximarnos y demás. Entonces, es importante tener esta apertura de diálogo, y además se va a trabajar con gente que toma decisiones desde el punto de vista formal en un municipio, en un gobierno del estado, en un gobierno federal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Va a haber distintos tipos de actores en los cuales van a obtener distinto tipo de información, fuentes de información diversa.
Y entonces este grupo de trabajo tiene que hacer una propuesta después de hacer un balance, un análisis, un diagnóstico, ¿no? Y esta comunicación va a ser clave para la implementación de ello. Y entonces los socioecosistemas a nivel de cuenca funcionan. Regreso y vamos cerrando. Ya lo dije hace rato y todavía no cierro, pero ahí vamos. Esta idea de estructura y función de un sistema complejo no puede hacerse de otra manera más que generar marcos nuevos de aproximación desde el punto de vista de pensamiento, de concepto y de cómo le hacemos para obtener ese tipo de datos. La creatividad y la innovación en los grupos de trabajo es fundamental. Los científicos decimos que usamos el método científico, ¿no? Pero aquí se vale generar distintas aproximaciones sistemáticas para información objetiva. En las cuencas, por tanto, el objeto de estudio es un sistema complejo, es una cuenca. El marco conceptual tiene que ver con la sociedad y el ambiente, los socioecosistemas. Los estudios disciplinarios que ayudan a entender esta realidad compleja es una interpretación de un sistema socioambiental complejo. Generalmente, para hacer investigación es deseable aprender de la gente que está trabajando ello. Si yo quiero ser futbolista, tengo que ir a aprender con los que han sido futbolistas. Cómo le pegas, cómo lo tocas, cómo te avientas, cómo detienes el balón, ¿sí? Si yo quiero hacer investigación, es necesario acercarme a la gente que hace investigación. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te aproximas? ¿Por qué le mides eso? ¿Por qué no le mides lo otro? ¿Sí? Necesitamos acercarnos a ellos. Si yo quiero bailar, tengo que ir con gente que me enseñe a bailar, que sepa hacerlo. ¿Vale? Entonces esta parte se aprende haciendo. Los problemas de la interdisciplinariedad, normalmente lo que hacemos son equipos pluridisciplinarios. Generalmente no hay personas interdisciplinarias, hay bien pocas que tienen una capacidad maravillosa de integración de información de muchos aspectos y esos hay que cuidarlos mucho. Tampoco la suma de las cosas nos hace ser multi o pluri, nos hace ser interdisciplinarios. Necesitamos tener preguntas y maneras de aproximación y generalmente un trabajo interdisciplinario es una suma de un grupo pluridisciplinario en concordancia, en suma, en búsqueda de objetivos comunes. ¿Sale? Entonces, finalmente, ¿qué requiere alguien para este tipo de aproximación, sea quien sea? Algunas de estas cualidades. En las cuencas lo hemos visto durante ya algunos años, que este tipo de quehaceres son deseables, donde nos reunimos, del lado que hoy día están ustedes, psicólogos, abogados, biólogos de A, B, C o D, geógrafos ambientales ya han llegado, etcétera, etcétera, y de este lado también, ¿no? Y este tipo de trabajo es deseable desde el punto de vista teórico y llevarlo a la práctica. Y estas son cualidades deseables para trabajar. Si tienen varias de estas, más de 3, ya lo hicieron. Si no, pues, y quieren hacerlo, hay que ir trabajando en ello. ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues gracias. Profesores y alumnos, le entregamos el reconocimiento. Muchas gracias. Y está la puerta abierta también para cuando quiera volver a venir al seminario. No, sí, Muchas gracias. con mucho gusto. Gracias. Gracias.